Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa, programa 119. Mare meva, Lluís Rodríguez Lago, com passa això de ràpid? Què tal, Manel, És que això passa brutal, Ja. no? Sí. Vaja, anem a una velocitat. Sí, ja no sé què farem. És que no sé, però venen temes, sempre ens acaben apareixent no paren, temes sí, i actualitat amunt i avall. Avui porto un tema que potser diries, home, no sé si en algun altre moment hauríem parlat del Col·lectius en xarxa, però sí, t'ha sorprès. Perquè a mi m'ha sorprès molt. T'ha sobtat. Sí. I pensa que volia parlar de religió com a concepte, però ja en parlarem més endavant. Val. Ja en parlarem més endavant. Avui, del que vinc a parlar, Vinga. Lluís, directament, i en parlarem tots una estona, és de la Setmana Santa. Val? Ja. Perquè, com sabeu, és una celebració profundament arrelada a la cultura i a la tradició de moltes comunitats, perquè hi ha gent que ho viu moltíssim, Lluís, és una realitat. Moltíssim. I durant aquesta festivitat és també important, no?, reflexionar sobre la inclusió i acceptació també del col·lectiu LGTBI, i avui volem saber si la presència i la participació activa de les persones LGTBI a les celebracions de Setmana Santa és una realitat. És a dir, si participen activament i si estan, benvinguts dins de tota aquesta celebració. Val? I també volem saber si aquest territori de les confraries, les hermandades, que avui també coneixerem què és tot plegat, Lluís, perquè jo no estic com molt posat en aquest tema. Val? Llavors volem saber si aquestes entitats i si la cultura viva també és inclusiva amb el col·lectiu. Per trobar aquestes respostes ens acompanyarà d'aquí uns minutets el José de León, que ell és sevillà, és historiador de l'art i molt coneixedor també de la Setmana Santa i també de tots aquests components que l'envolten. Què et sembla? Molt bé. Saps a qui li podem dedicar el programa? A qui li podem dedicar el programa? A la Beatriz Cepeda. Home, Perra de Satan. Perra de Satan, que fa temps que està parlant de la Setmana Santa de Sevilla, cada cop que obre el podcast. Molt bé. L'hem de convidar un dia també de nou. Un altre cop, sí. No passa res. Ens encanta repetir gent i que ens visiti gent que estimem. Doncs vinga, anem per feina. Va. Avui, al Col·lectius en xarxa, Setmana Santa. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I res, Lluís, 4 dades abans de començar. La Setmana Santa a Sevilla és una celebració religiosa molt important que commemora la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Val? I durant aquesta setmana realitzen nombroses processons en el que les germandats, les hermandades, recorren els carrers de la ciutat amb impressionants passos que representen les escenes de la passió. Sí, perquè et facis una idea, Lluís, hi ha gent que se'n va tota aquesta setmana a viure la Setmana Santa i que hi ha gent que té molt creient, no? I que això és com el seu punt més important de l'any. Jo diria que per tu, com a Eurovisió per tu, però igualment val a la Setmana Santa, perquè no entenguem. Pel que fa d'assistència i participació, la Setmana Santa de Sevilla atreu a milers de visitants, tant nacionals com internacionals, o sigui, rebem un piló de turisme que ve a veure aquesta Setmana Santa i els carrers solen estar plens de persones que acudeixen per presenciar aquestes processons, cosa que converteix aquest esdeveniment en un dels més populars i concorreguts de tot l'estat espanyol. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. He resumit molt ràpid el que vindria a ser la Setmana Santa, però després d'aquestes 4 dades que hem donat volem convidar a participar en aquesta conversa a José de León. Ell és un sevillà historiador de l'art i prou expert en la Setmana Santa, una condició que li ha valgut per treballar com a comentarista amb una veu prou crítica a diversos mitjans de comunicació. José de León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta que te hacemos, porque hemos hecho como unas pinceladas de lo que es la Semana Santa, pero ¿cómo describirías tú la Semana Santa y todo lo que rodea la Semana Santa? Pues la Semana Santa es la gran fiesta de la vida. Nos pilla a los sevillanos en una tierra llena de luz, llena de color, llena de exuberancia en las cuestiones formales que hemos heredado de un pasado musulmán que estuvieron aquí casi 8 siglos dando lo mejor de un arte que viene de Bizancio en sus orígenes, y toda esa carga explosiona en primavera, los días son más grandes y nosotros festejamos la vida a través del arte y pagando con arte al arte que nos dieron los artistas. Cualquiera podría decirme, bueno, si solamente se ven crucificados, cuerpos muertos, dolorosas, desasidas de llanto, ¿no?
pero es que también desde el punto de vista religioso es la fiesta de la vida porque lo que se está contando en la calle es la teología de la cruz, que ya en su día hablaron en el Concilio de Trento años A, y bueno, y al fin y al cabo esa redención es la vida eterna que Cristo consigue por toda la humanidad en la cruz y que confirma después con la resurrección. Así que esa es la fiesta de la vida. Si venís a Sí. en Semana Santa a Sevilla, Mm. vais a ver una nota común. Todos los pasos tienen sus singularidades, pero hay una nota común. Sí. Y es la exuberancia y la presencia masiva, casi exagerada, de las flores. Aquí se consume muchísima flor cortada y además los artistas florales cada día complican más su trabajo y son más creativos. Esa flor es una presencia constante en la cultura mediterránea desde Egipto, que se llamaban Han, ellos lo denominaban Han con un término que significa vida. Y cuando abrieron la tumba de Tutankamón hace ya un siglo, se encontraron flores secas, es decir, ellos también llevaban flores a los muertos porque le estaban ofrendando con ellos vida. Y cuando nosotros ponemos esos monumentos efímeros que son los pasos o los altares de culto en las iglesias y los llenamos hasta arriba de flores, es porque estamos festejando la vida. Así que si os apetece un poquito de vida, de color, de música, de arte, independientemente de las cuestiones religiosas, bajaros a Sevilla que os vamos a brindar un espectáculo único. Pues mira, Qué tomamos buen nota, marketing, tomamos por favor. nota. José, te queríamos preguntar lo primero de todo, que me he quedado con uno de los conceptos que has dicho en esta primera intervención. Aparte, lógicamente, pues de la parte religiosa, hay también una vertiente artística, ¿no? En esta Semana Santa, o sea, es importantísimo también el papel del arte en todo esto. Claro, vuelvo un poco a citaros el Concilio de Trento. Date cuenta que el Concilio de Trento se produce a final del siglo XVI y en el siglo XVI Sevilla es la capital del mundo porque aquí llegaba toda la riqueza de las Indias. Teníamos el puerto de India, lo teníamos en el Guadalquivir, con lo cual aquí estaba todo. Por eso tenemos la catedral más grande de Occidente, porque teníamos más dinero que nadie. La cuestión es que aquí había una escuela sevillana de muchísimos artistas con muchísimo bagaje durante mucho tiempo y entonces estábamos capacitados para responder a lo que se demandaba del Concilio de Trento, que era, oye, afíliense a la ideología católica frente a la protestante, que a su vez la corona española se alinea con Roma y no solo era una cuestión de ideología, era una cuestión de manifestarla públicamente. Y además estaba la Inquisición al acecho, que la Inquisición sevillana pasará a la historia por ser de las más famosas, por pasar a revisión a las más grandes personalidades de la cultura de este país, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen en Trento el último día? Pues háganlo con arte. El arte es el mejor medio para manifestar eso. Y como teníamos unos artistas tan buenos, pues ellos respondieron a las hermandades, se fueron evolucionando en una complejidad cada vez mayor. Ahí entra de lleno la escuela sevillana, por ejemplo, con Murillo, donde emplean el naturalismo, es decir, coger modelos del natural y retratarlos a lo sagrado. Y a partir de ahí, pues se genera un fenómeno que se llama la religiosidad popular, que hace que los sevillanos y los andaluces en general tuteemos a las vírgenes, a los cristos, como si fueran nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestra madre, nuestra novia, nuestro novio, nuestra diva del pop también. Sí, En fin. claro, pero las imágenes que nos llegan un poquito es eso, ¿eh? Total. Y yo te quería preguntar, José, ¿cómo convive el colectivo LGTB en esta Semana Santa, teniendo en cuenta todo este bagaje, evidentemente cultural y religioso del que nos hablas? Pues mira, en los últimos años se está hablando bastante de este tema y de hecho se han hecho hasta películas. Hay una película recientemente estrenada, Dolores Guapa, donde personas homosexuales, ya sean lesbianas, gays, bueno, también chicas que son transexuales, que se visten de mantilla el Jueves Santo y van en la procesión con la Virgen y participan de manera activa y cada uno cuenta su testimonio. La conclusión de esa película, que yo la he visto a trozos, no he tenido la oportunidad de verla entera, es que ellos lo que comentan es que para ellos son espacios de libertad, las cofradías. Las cofradías no son asociaciones religiosas, Vale. es decir, tienen una base religiosa, pero es una asociación laica.
y es un producto de la sociedad, no es de la iglesia. No es la iglesia la que genera La las cofradía. cofradías. Es más, en las cofradías el origen reivindicativo es el que les da forma y sentido. Las cofradías se originan en gremios, es decir, asociaciones laborales que luchaban por los derechos, y entonces las cuestiones religiosas no eran subjetivas ni se elegían, eran de obligado cumplimiento, como si hoy fuera la Comunidad Europea. O sea, Roma y el Vaticano era eso. Y entonces todo se canalizó a través de eso. Así que ahí se ha quedado un pozo, y nosotros siempre decimos bueno, que la Semana Santa sin los homosexuales no hubiera sido nada. Y de hecho hay noticias de personas homosexuales que vivieron su homosexualidad con plena libertad, entendiéndolo de plena y libertad en el contexto de su época, es decir, dando pasos más allá de la norma, pero no con la normalidad con la que hoy está asumido todo esto, y son bastante ilustrativas, no solo por cómo se comportaban, sino por el peso que tenían dentro de las hermandades. Por ejemplo, en el caso de la Macarena, que es una de las más ilustrativas y de las más famosas que conocéis todos, ¿no? Col·lectius en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials i a les principals plataformes de podcast. Y entonces, José, entiendo que se produce también como una sinergia entre las personas del colectivo y la Semana Santa, en el sentido de que una cosa llama a la otra a la participación, ¿se podría decir que se vive así? Claro, mira, hace unos años se descubrieron unas imágenes en Nueva York de la Semana Santa de 1930. Es una Semana Santa muy importante porque aquí nos pilló con la exposición iberoamericana. Sevilla está inmersa en pleno regionalismo, se está abriendo a la Europa del siglo XX y llegan aquí las vanguardias. Hubo un señor que se llamaba Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que muere ese mismo año, y este Juan Manuel Rodríguez Ojeda era un bordador del barrio de la Macarena. Él diseñaba realmente los dibujos que luego se bordan en oros en esos mantos fastuosos que veis en la Dolorosa, y él en 1890, 880, empieza a vestir a la Virgen de la Macarena. Siempre esta labor de vestir vírgenes ha sido una labor íntima asociada a las mujeres, sobre todo a aquellas que se quedaban solteras. Eso, aquí hay una expresión que no sé si la tenéis allí, que es: este se ha quedado para vestir santo. Sí, la tenemos. Pues Juan Manuel vestía santo, vestía concretamente a la Virgen de la Macarena. Y él tenía una personalidad muy, muy, muy avanzada, muy libre y muy creativa. De hecho, él la empieza a vestir con 16 años. ¿Y qué es lo que hace? Pues me contaba una vez un nieto de una de sus bordadoras del taller, que se convirtió en un núcleo cultural de Sevilla, en un punto de encuentro de tertulianos y de intelectuales, que él le decía a su abuela: tienes que venir peinada y siempre con pendientes y bien puesta, que una mujer que sale sin pendientes a la calle va desnuda. Y cuando me contó a mí eso como una anécdota tonta, dije: no sabes la importancia que tiene lo que me estás contando, porque eso es lo que él hizo con la Macarena, ponerle pendientes y enjollarla y vestirla como si fuera una mujer de su época. Y esa es la transformación estética que se produce ahí, porque nosotros pasamos de tener una Semana Santa en blanco y negro, como era la del barroco o la del siglo XIX, a una explosión de color. De pronto las ropas de las vírgenes se llenan de color, se llenan de sedas con flores multicolores, y se revisten de una exuberancia hasta entonces inédita. Y todo esto lo hace Juan Manuel, que era homosexual y que estuvo perseguido incluso por ser homosexual, y pese a ello fue una de las personas más influyentes en esa Sevilla del primer tercio del siglo XX. Pues bien, esas imágenes que os hablaba, donde se ve la obra de Juan Manuel en su máximo apogeo, y lo que era ese Juan Manuel creativo, rompiendo y transgrediendo todas las normas del arte sacro, pero con mucha esencia, resulta que, como tienen una calidad tan buena, hay especialistas que lo han ampliado y han examinado el público y demás, y en ese arco de la Macarena, viendo la cofradía de la Macarena llegar a su barrio en la mañana del Viernes Santo, hay dos travestis cogidos de la mano, viendo en plena bulla de Sevilla, con total naturalidad,
la procesión. Es decir, te estoy hablando de principios del siglo XX y ya se admitía como uno más. Así que parece ser que esto ha sido siempre una constante. Si me permitís, en el año 20, Manuel Chávez Nogales, que era de Sevilla, trató este tema de los hombres que vestían a las vírgenes y que entonces eran una polémica y estaban mal vistos, y era una cosa que, aunque todo el mundo lo sabía, no se citaba, ¿no? Y él dice lo siguiente, escribe en París, en el año 1925, lo siguiente: se da el caso que en algunas cofradías las funciones de camarista de la Virgen no las desempeña una mujer, sino un hombre. Claro, que se trata de un hombre de gustos afeminados, capaz de pasarse horas muertas adornado y componiendo a su Virgen con un esmero y primor que no tendría ningún modisto con su más genial creación. La de Virgen de San Bernardo la viste un hombre que vale por 15 mujeres. Es decir, un hombre que vale por 15 mujeres. Te está diciendo que es un maricón con un piano de cola. Total, ¿Vale? total. Pero al final... Dime. Pero se está adelantando a eso, a los modistos que hoy conocemos, que cualquier diva del pop lleva detrás. Sí, claro. Sí. El estilista, pues no sé, de Isabel Pantoja, por decir alguna, ¿no? Por ejemplo. Oye, en todo esto, la Semana Santa empieza mucho antes con la publicación del cartel que anuncia también la celebración. Este año, una obra de Salustiano García, en el que aparece su hijo, recreando también a Jesucristo. Una imagen que ha suscitado muchísimas críticas. ¿Por qué crees, desde tu opinión, que ha sido tan polémico? Y te pregunto ya también en esta pregunta si crees que también tiene un tinte, o puede tener algún tinte de homofobia en todo esto. El tinte de homofobia te lo digo ya que sí, y muchísimo. Pero me gustaría aclarar, ya que estoy aquí en Sevilla, en plena calle Feria, barrio de la Macarena, deciros que la polémica en Sevilla no ha sido tanto, sino como gente que ha aprovechado esto, gente de fuera, para entrar de nuevo en la guerra ideológica en pro de la defensa de una raza supremacista española, garante de los valores y de ese tarro donde se guarda la esencia del buen español, del buen sevillano y del buen católico, ¿no? Y eso es lo que ha pasado aquí en Sevilla, y por eso el tema se ha extrapolado. Yo, que desayuno en la calle, hago muchísima calle y demás, las tertulias eran bastante más relajadas que todo eso. Es verdad que es un cartel que ha supuesto y ha roto muchas normas. Es una obra contemporánea, aunque aquí ya hemos tenido plástica contemporánea y concepto contemporáneo en el cartel. Está concebida para ir más allá del cartel y convertirse en un producto. Y bueno, sí se han producido críticas contra el desnudo, se ha descubierto, los historiadores ahí hemos hecho campaña para ver que no enseñaba más que el Cristo del Cachorro de Triana, por ejemplo. Y bueno, ellos han defendido todo esto disfrazándolo en el término de unción, que es como una especie, un carácter que tienen las imágenes sacras para, como una dimensión que generan, que conectan directamente con el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, y al fin y al cabo, como yo decía, no se trata de una obra sacra ni de una imagen de culto, sino de un cartel que no debe de tener unción. Pero ellos se agarraron ahí al término para decir que respondía a un canon de belleza distinto al acostumbrado. Estamos en una sociedad así, en la que el desnudo, a diferencia de la Grecia clásica, ya no es sinónimo de sabiduría, de verdad, de belleza, de perfección, sino que es un signo pornográfico, zafio, del humor más bajo, y se le ha restado valores al desnudo en ese descrédito constante que sufren las humanidades como vía de conocimiento y necesidad que tiene la sociedad para evolucionar. Con lo cual, lo que ha pasado en Sevilla es lo que pasa en el resto del país, llámese Orlando de Virginia Woolf o Zorra, que va ahora a Eurovisión, ¿no? Hombre, nos parece súper interesante que nos cuentes esto, porque ahora mientras nos decías, es una polémica que, si vienes aquí a Sevilla, no está tanto en boca de todo el mundo como el resto de España, que me hace pensar en muchas otras cosas, que en Cataluña también la gente cree que en Cataluña ha pasado tal cosa, y te aseguramos que aquí pues el debate no era tanto. Ahora estoy pensando
pensando, por ejemplo, por no meter en muchos jardines, en el 1 de octubre, la independencia, si España, Sí. Cataluña, que mucha gente pensaba que en Cataluña había una montada tremenda y es verdad que a la hora de la verdad era mucho menos pues Al de lo que menos mucha gente lo a trabajar pensaba, cada ¿eh? día y vamos, ¿eh? Exacto, íbamos a trabajar cada día, Que no ya nos es mucho. pegábamos por la calle y convivíamos todos con todos, pero es muy interesante la reflexión que nos Sí. has hecho, porque al final es verdad que la polémica y sobre todo con las redes sociales, pues parece que el Cristo que se monta, y nunca mejor dicho, es Exacto. gigante, pero al final vemos que es una cosa como de un sector que al final enciende esta polémica. José, también queríamos preguntarte hoy, porque es verdad que tu papel y como persona experta en la Semana Santa o como persona entendida en el tema, siempre ha sido, o en algunos momentos ha sido también muy polémica, ¿no? O sea, que no has sido una persona que te has callado las cosas, sino que siempre has hablado claro y esto también en algunos momentos ha traído también pues consecuencias. Yo soy una persona que tengo mis defectos, mis virtudes, Mm. y una de las virtudes y defectos, porque depende de cómo se mire, puede ser Ajá. una cosa u otra, es que no me gusta perder el tiempo. Y tampoco me gusta que me lo hagan perder a mí ni hacérselo a los demás. Mm. Y yo considero que decir lo que la gente quiere que le digas o lo que gusta decir es una manera de perder el tiempo. Entonces, cuando me invitan a programas y participo, y sobre todo en redes sociales, que soy muy activo, me gusta decir lo que pienso, siempre evidentemente dando la cara, dando mi nombre, nunca desde el anonimato y sobre todo fundamentando y proponiendo. Ujú. La cuestión es que, bueno, no tengo un discurso muy aceptado o acostumbrado, mejor dicho, aceptado sí porque me siento muy querido y muy respaldado, Sí. pero es verdad que yo, a mí me encanta la Semana Santa, yo admiro muchísimo la Semana Santa, pertenezco a una hermandad incluso, pero no es de Sevilla la hermandad a la que yo pertenezco, con lo cual no es mi lugar. Soy un mero espectador, no soy agente de nada. La cuestión es que yo llego a ser comentarista de Semana Santa, a escribir de Semana Sí. Santa, a hacer cosas de Semana Santa de pura casualidad, porque en el periódico donde estaba trabajando y escribiendo de patrimonio, pues se quedan sin firmas para resolver la Semana Santa. ¿Y qué es lo Ujú. que pasa? Pues que me pongo ahí y al final, oye, gusté, la gente me pidió más y en esa sigo. Ya han pasado unos añitos, porque fue en 2016 Mm. cuando comencé y bueno, no es ganas de provocar, simplemente de decir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que veo bien, lo que veo mal, y también de generar debates que a mí me gusta muchísimo, muchísimo debatir. Pero yo venía muchísimo también del arte contemporáneo. Claro. Entonces, siempre procuro hacer didáctica cuando hay artistas contemporáneos que arriesgan y rompe, que cada vez son más en la Semana Santa, ¿eh? Y me gusta pues hacer didáctica y apostar por ello, incluso aunque sean las propuestas fallidas, porque en esa diversidad se agradece bastante. Col·lectius en xarxa, ja disponible a la plataforma La Xarxa Més. José, ahora que hablabas de este tema, ¿ha costado también entrar con el arte más rompedor o más contemporáneo en todo lo que implica la Semana Santa? Por lo que decías, me ha parecido que podía ser así. A Sí, lo mejor claro porque hay un que. canon muy establecido, ¿no? Explícame. A ver, aquí pasa lo siguiente. Como te estaba comentando, en el primer tercio del siglo XX, es decir, desde 1900 a 1930, Juan Manuel revoluciona la estética y el estilo de la Sí. Semana Santa. Define lo que es hoy. Además, lo hace rompiendo todo tipo de normas, sabiendo muy bien lo que estaba haciendo, pero rompe todo tipo de normas. ¿Qué es lo que pasa? Que justo cuando muere Juan Manuel, al año se instaura la Segunda República. Ujú. Con lo cual, lo religioso, sí es verdad que al gobierno de la República le convenía la Semana Santa y de hecho intenta subvencionarla y gratificar a las hermandades que pasen por el palquillo del ayuntamiento, pero es verdad que el clima que había anticlerical pues cada vez era más notorio, con lo cual las Ujú. hermandades se niegan a salir. Luego viene la guerra civil y luego viene una posguerra. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que se impone el nacionalcatolicismo y el cardenal Segura de aquí en Sevilla lo que hace es que corona canónicamente a una Dolorosa que es santo y seña de las cofradías solemnes, serias Ya. de Sevilla, como diciendo, este es el modelo a seguir, no, Mm. no la Macarena, que era entonces la populosa, la Mm. festiva,
la original. No, ese no es el modelo es este. Entonces se implanta una especie, como en toda España, de canon. Este es el buen cofrade, esta es la línea a seguir, esto es lo que debéis tapar y esto es lo que debéis hacer. Claro, eso ha costado muchísimos años, muchísimo. Date cuenta que prácticamente todo lo que se hace desde el año 50 hasta los años 80, porque Franco muere en el 75, es prácticamente repetir modelos. Y eso se ha sentado tan fuerte. Y además estamos hablando de un rito religioso, pero además con una carga emotiva. Claro. O sea, aquí la gente llora muchísimo. Lo veréis incluso cuando no sale una cofradía. Porque que la gente llora y dice, no, porque no ha salido la cofradía a la calle y llora. No, es porque ha venido su primo de Wisconsin, que hace 5 años que no lo ve, y ha venido para ver la cofradía y se ha quedado en la calle. Ya. Entonces, cuando tú sientes eso como algo tuyo, te gusta que siempre sea lo mismo. Nos gusta que nuestra madre nos ponga de comer siempre lo mismo, ¿vale? Y ha costado muchísimo. Aún así, aquí en Sevilla, el arte contemporáneo, aunque parezca una ciudad conservadora, Madrid, si tiene arco, es por una sevillana, Juanita Espuru. Entonces, vosotros, si tuvisteis Bueno, Madrid, si tuvo movida madrileña, fue porque fueron de Cádiz 2 pintores a vivir a la calle de La Palma, que se llamaban Juan y Enrique Costus. Vosotros, si tuvisteis también movida en las Ramblas y en la Plaza Real, fue por Nazario y por Ocaña, que son de aquí de Sevilla, ¿eh? O sea, que nosotros aquí siempre hemos estado coqueteando con el arte contemporáneo, y es verdad que en los últimos años que se está profesionalizando todo este tema de las cofradías, pues muchos, yo también he participado de eso, hemos asesorado a través de comisiones a hermandades para que se encarguen a determinados artistas algunas obras. Pues importantísimo todo lo que nos has contado y todo lo que hemos aprendido contigo, José de León. Muchísimas gracias por pasar hoy por nuestro programa. Madre mía, yo necesito más. Necesitamos más, nos hemos quedado enganchados a la trama. De verdad que me ha sorprendido mucho la elección del tema por parte de Manel, pero es que yo vengo encantadísimo, José, muchas gracias. José de León, muchas gracias y nos guardamos tu contacto para futuras ocasiones, si quieres. Lo que queráis. Déjame mencionar solamente una frase, y es recordaros en un programa catalán que habla sobre homosexualidad, libertad y demás, que en los años de la transición, con una ley de vagos y maleantes, fue la Macarena, la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla, la que se paseó por la Rambla, cual Libertad de la Croix guiando al pueblo, tirada por José Pérez Ocaña, la que pidió libertad y el fin del castigo y de la persecución para todos los gays. Así que vaya por la Macarena y por Ocaña. Pues queda dicho y nos guardamos volver a hablar de Ocaña otro día en el programa. Lo hicimos ya en anteriores temporadas, pero lo volveremos a hacer. Gràcies, José. Hasta la pròxima. Muchas gracias. Gràcies a vosotros. Chao. Gràcies. Lluís, com t'has quedat avui, Ja, com t'has quedat? Veus Setmana Santa. I digues, ai, veuràs. I tot el que hem après. Hem après de llibertats, del col·lectiu, història, art, de tot. O sigui, al final hem descobert que entre la Verge i les divas del pop no hi ha tanta diferència. Això estava claríssim. Això estava claríssim. I que la gent que el segueix, igual, també. Igual. O sigui, és igual. A mi m'han venut, vull dir, reservem, comprem vols, Hablos o el que sigui. Per anar-hi allà, perquè és tot un esdeveniment que no ens hem de perdre, més enllà de la creença religiosa que existeix, més enllà, lògicament, de tot plegat. És a dir, que podríem dir que la Virgen de la Macarena, a la persona que s'encarrega del vestuari d'Anna Mena, hi ha res, hi ha un pas gairebé. Hi ha un passet. Marxem amb música. Lluís, amb què marxem avui? A veure, descobreix-nos-ho. Marxem amb Pablo i Guitarrica de la Fuente. Molt bé. I amb aquest sidekick. Perfecte, doncs gràcies Lluís, gràcies també al Marçal Sacé a les vies de so i gràcies a vosaltres. Fins la propera setmana, que vagi molt bé. Adéu.